¿Ve mi pantalla? Sí, Luis, lo vemos y te escuchamos. Bueno, entonces el caso a presentar el día de hoy es una mujer de 41 años con estas iniciales, es originaria de la ciudad, no tiene ningún antecedente médico ni factores de riesgos asociados al cáncer. La paciente fue referida por cirugía por una masa pancreática, fue conocida en oncología en julio del 2015 con historia de que llegó a la emergencia por dolor abdominal, fue evaluada por cirugía abdominal, les pareció un abdomen agudo y la llevaron, le hicieron una laparotomía exploradora, encontraron una masa en la cabeza del páncreas que consideraron irresecable, le tomaron una biopsia que reportó un adenocarcinoma poco diferenciado. Tuve problemas porque las tomografías de estadificación son intrahospitalarias y fue en el 2015 y no hubo manera de encontrarlas en el archivo, pero las notas de evolución de oncología eh, refieren el tórax como sin actividad, sin evidencia de actividad tumoral y la tomografía abdominal, una masa en la cabeza del páncreas de 8 centímetros de diámetro con adenopatías retroperitoneales. En el momento de evaluación de la paciente por las tomografías como la reportan, es un T4, N1, M0, etapa clínica 4. Al momento de evaluación tenía un ECOG de 0, hematología química y bilirrubinas en rangos normales y un CA19-9 en 396. En este momento se le decide iniciar quimioterapia con esquema GEMOX. Eso fue en julio del 2015. En diciembre del 2015 concluye 6 ciclos de GEMOX con buena tolerancia. En este momento le hacen tomografías de estadificación. Al revisar en el archivo de la consulta externa ya están depuradas. Entonces la evolución la refiere como enfermedad estable y con una lesión tumoral con alto contenido necrótico. En este momento, en diciembre del 2015, se inicia gemcitabina bisemanal. Un año, pues 6 meses después, excelente tolerancia a la gemcitabina, por lo que la continúa de manera ininterrumpida. Diciembre del 2017 de manera ininterrumpida. Diciembre del 2019, en este momento le continúa igual la gemcitabina bisemanal. Acá le piden tomografías de estadificación y laboratorios. En las tomografías de estadificación, bueno, perdón, es una resonancia, porque no había en ese momento servicios contratados para tomografías. Se le pidió una resonancia convencional. Podemos ver que es una resonancia en corte axial. Es un T2. Podemos ver que hay dilatación severa de la vía intrahepática, así como el colédoco. Y en el sitio anatómico donde debiera estar la cabeza del páncreas se ve una masa de aproximadamente 7 centímetros con abundante necrosis en su interior. En el T1 pues podemos ver exactamente lo mismo y en los cortes coronales podemos ver que ahí se define mucho mejor la masa que incluso pareciera que está hasta eh, como un borde, como que estuviera, eh, se ve bien delimitada. En este momento la hematología y las bilis estaban normales, las bilis totales estaban en 1.1 y porque la paciente tenía beneficio clínico, no tenía eh, disminución del Karnofsky, se continúa la gemcitabina bisemanal. Eso fue en diciembre del 2019. En junio del 2020, la paciente tiene deterioro del estado funcional, acude ictérica a la consulta externa, entonces se decide ingresar. Las imágenes de ingreso, la resonancia, podemos ver ahí sí más dilatación de la vía intrahepática, izquierda, derecha, central, e incluso el colédoco está comprimido y la masa creció ligeramente de 7 centímetros a 8.5 centímetros y ¿Lo con puedes señalar, bilirrubinas, Luis? Señalarlo, sí, por Ajá. perdón, miran mi mouse ahorita, Sí. va. Entonces, todo esto es dilatación de la vía biliar acá. La masa comienza por acá exactamente. Vemos que está dilatado todo el conducto biliar. Aquí ya comienza la masa propiamente.
En el eje mayor, según el informe de la resonancia, mide 8.5 centímetros y desaparece hasta acá. En el corte coronal ahí se logra apreciar mejor la vía intrahepática dilatada asociado a 4 de bilirrubinas totales. En el hospital le realizan una derivación transparieto-hepática y le dan egreso. Desafortunadamente, la paciente un mes después del egreso, en julio del 2020, fallece por un cuadro de colangitis. Traigo el caso no por lo trágico, sino que por lo interesante, por la sobrevida libre, por la sobrevida global que va desde julio del 2015 hasta junio del 2020. Podemos decir que hasta diciembre del 2019 había tenido enfermedad estable, que esto casi que se sale dentro de la epidemiología de cáncer de páncreas que hay a nivel internacional. Entonces, ya hablando de cáncer de páncreas como tal, un poco de epidemiología, la incidencia ocupa el número 12, según epidemiología de Globocan del año pasado, en incidencia número 12 a nivel mundial con 495,000 y a nivel de mortalidad número 7. Lo que podemos ver que casi se equiparan los números de casos nuevos con números de muertes. Eso refleja la alta mortalidad que tiene esta patología. En este estudio em, retrospectivo de la base de datos de vigilancia epidemiológica y resultados finales, o SER por sus siglas en inglés, se evaluaron 129,000 pacientes con cáncer de páncreas desde el 2004 al 2015 y se hizo toda la distribución por características. Podemos ver que la mayoría son blancos. Relación de hombre a mujer, pues es 1 a 1, ligeramente superior de hombre. La mayoría al diagnóstico son estadios 3 y 4 y con enfermedad regional o distante en un 80%. Entonces aquí podemos ver parte de la explicación de por qué en la epidemiología los números se equiparan eh, de incidencia y mortalidad. Según este mismo estudio, la sobrevida global, aquí con cada variable podemos ver que en los estadios 3 y 4 la mediana de sobrevida global en meses es de 4 y la mediana en estadios regionales es 14 y en distantes es 4. Entonces podemos ver que de poco más de 4 años a 4 meses o 14 meses que está aquí, pues sí es bastante la diferencia que tenemos con nuestra paciente. Ahora, para hacer la revisión, vamos a enfocarnos en cáncer de páncreas localmente avanzado, como fue en el caso de la paciente. No vamos a tocar ni neoadjuvancia ni metastásico. El tratamiento es básicamente quimioterapia sistémica, depende del estado funcional. Entonces, divididos a los pacientes en un buen ECOG, en ECOG de 2 o menos, las opciones son folfirinox, gemcitabina más nab-paclitaxel, gemcitabina más oxaliplatino, y si el estado funcional pues es muy malo, gemcitabina como monodroga. ¿Qué estudios nos... Luis, ¿cierto? iba a decir algo el doctor Noé. Noé. Hoy que levantó la mano Noé, pero ya no está. Bien, aquí estoy, aquí Eh, estoy. Luis, ¿y vos crees ¿Cierto? realmente que este es un adenocarcinoma de páncreas? Em, la verdad no, doctor. La verdad no, porque aunque la histología dice eso, pero el comportamiento, los 5 años de sobrevida libre 4 años de sobrevida libre de progresión y 5 de sobrevida global, no va. Por eso lo ¿Y traje por qué aquí iría? Uy, ¿Sí? mm, podría, bueno, podría ir por un neuroendocrino que se comportan así de manera indolente, podríamos decir, y que tardan muchos años ¿Y si no en- fuera un neuroendocrino, siempre de páncreas?
Podría ser un pseudoquiste también que no fuese neoplásico. Los adenoideos quísticos así se comportan Sí, también. o adenoideoquístico también. Entonces, ese sería Y crecen, otro diagnóstico y cre- diferencial. y crecen muy lento también los adenoideos quísticos. Sí, Yo sí lo, dudaría mucho que esto sea un adeno. sí, bueno, sí, la pato eso reportaba, pero sí, el comportamiento no, por eso me llamó la atención los 5 años. Esta paciente yo la tuve en el militar y, puchica, 5 años, decía, ¿cómo puede ser posible? Y falleció por la infección, no por bueno, la progresión que causó la obstrucción y la infección que le hizo, que le causó la muerte, pero progresión como tal, y lo raro es que no tenía metástasis a otros lados, solo era la masa, pero sí, por eso saqué a colación este caso. Entonces, para presentar la evidencia, como bien lo dividimos dentro de los pacientes que tienen un buen ECOG de 0 a 2, ¿qué evidencia nos sustenta este tipo de tratamiento? Este estudio Prodigy, que evaluó la eficacia y seguridad de Folfirinox, que es Oxali, Irinotecan, fluoracilo y leucovorina, en comparación con la gemcitabina en monodroga en pacientes de primera línea con cáncer de páncreas metastásico. Algo importante que no mencioné antes, que casi toda la literatura se ha dado la evidencia en enfermedad metastásica y que se traspola a enfermedad localmente avanzada. Incluso hay algunos estudios que voy a presentar que son en pacientes posoperados, entonces se hace traspolación de los metastásicos hacia localmente avanzado. Entonces, este estudio PRODI, fase 3, multicéntrico, aleatorizado, tomó pacientes de 18 a 76 años con adenocarcinoma metastásico sin tratamiento previo con un buen ECOG de 0 a 1, 342 pacientes aleatorizados de 1 a 2 brazos, oxaliplatino 85, leucovorina 400, irinotecan 180, 5FU 400 en bolo y 2400 miligramos por metro cuadrado por 46 horas en bomba de infusión continua. Todo lo anterior cada 2 semanas, los ciclos eran de 2 semanas, versus gemcitabina, que el primer ciclo era semanal por 7 semanas, una de descanso, y luego ya se comenzaban ciclos de 3 semanas sí, y una de descanso. Se evaluó la sobrevida global y la respuesta clínica y la seguridad. Se permitieron modificaciones de la dosis de la gemcitabina un 25% si presentaba neutropenia, y si se presentaba neutropenia grado 2 o grado 3 en el brazo del Folfirinox, se podía retrasar el inicio del nuevo ciclo hasta que resolviese la neutropenia. En cuanto a los resultados, podemos ver tasas de respuesta objetivo de un 54% versus un 31.6%, perdón, versus un 9.4% en el brazo de la monodroga. Estadísticamente significativo, con una respuesta completa, 53 pacientes con parcial versus 16. Enfermedad estable fue mayor en el grupo de la gemcitabina, pero la progresión fue mucho menor en el grupo del Folfirinox, siendo 26 versus 59. Y la mediana de respuesta, 5.9 meses Folfirinox y 3.9 meses en el grupo de gemcitabina. Esto no, numéricamente sí es diferente, pero estadísticamente no fue significativo. En cuanto a la sobrevida global, los pacientes en el brazo de Folfirinox tenían un 43% menos riesgo de morir comparados con los de la gemcitabina, con una mediana de sobrevida de 11.1 versus 6.8 meses. Y en cuanto a los efectos adversos, pues como era de esperarse, sí hubo diferencia en cuanto a la neutropenia, que fue mucho mayor en el grupo del Folfirinox, la diarrea, la neuropatía, que no hubo ninguno en el grupo de gemcitabina y sí hubo 15 en el grupo de Folfirinox, y elevación de las pruebas de función hepática. Ahora, en cuanto a la evidencia con el nab-paclitaxel, este es un estudio fase 3 internacional, multicéntrico, abierto, aleatorizado, que evaluó la seguridad y eficacia del nab-paclitaxel más gemcitabina versus monodroga.
Más de 18 años, aquí el Karnofsky era un poquito más permisivo, ya entraban pacientes con ECOG de 2, adenocarcinoma de páncreas metastásico, fueron 861 personas, uno a uno. El brazo experimental era nab-paclitaxel, 125 miligramos metro cuadrado al día 1, gemcitabina 1000 metro cuadrado al día 1, 8 y 15, ciclos de cada 28 días versus la terapia convencional de gemcitabina. Evaluaron sobrevida global, libre progresión y respuesta clínica. En cuanto a los resultados de la eficacia, podemos ver una sobrevida global que está a favor del nab-paclitaxel con gemcitabina, 8.5 meses versus 6.7. La tasa de sobrevida global al año, 35% versus 22%. La sobrevida libre de progresión también tuvo significancia estadística, 5.5 versus 3.7. Las tasas de respuesta objetivas por parte del investigador, 29% versus un 8%. Las tasas de control también fueron mayores. Entonces, las curvas de Kaplan-Meier podemos ver que las dos se separan y tuvo significancia estadística, con un hazard ratio de 0.72 para sobrevida global y 0.69 para sobrevida libre de progresión. En cuanto a los efectos adversos, pues sí hubo mayores efectos adversos en cuanto a neutropenia, la necesidad de utilizar factores estimuladores de colonias, la fatiga y neuropatía periférica. Ahora bien, ¿qué pasa si por algún motivo pues, no tenemos, así como nosotros, FOLFIRINOX, no tenemos acceso libre al nab-paclitaxel? Tenemos este estudio fase 3 realizado por el grupo francés HERCOR y el italiano GISCA, que fueron pacientes con cáncer de páncreas localmente avanzado, aquí ya tomaron localmente avanzado, y metastásico. 18 años, igual ECOG de 2, adeno, localmente avanzado metastásico sin terapia previa, 313 pacientes fueron aleatorizados a 1000 de gemcitabina día 1 y oxaliplatino 100 metro cuadrado día 2 cada 2 semanas o la dosis convencional de gemcitabina. También se permitían disminución de la dosis de gemcitabina a 800 y a 85 de oxaliplatino. Los objetivos, tasas de respuesta, sobrevida libre de progresión y sobrevida global. La eficacia, aquí podemos ver que las tasas de respuesta en todos los pacientes significativamente tuvo significancia estadística a favor del GEMOX, 26% versus 17%, y en cuanto localmente avanzado fue superior, 27 versus 14. Aquí no se me olvidó mencionar algo. Los pacientes que luego de 3 meses de tratamiento con el GEMOX podían pasar a salirse del estudio e irse a ya sea a quimioradio, a radio o a cirugía. Ahí ya no le daban seguimiento, únicamente mencionaban la sobrevida global después de esto. El beneficio clínico, podemos ver que también es mayor, 38 versus 26. La mediana de sobrevida libre de progresión, de igual manera es mayor, 5.8 versus 3.7. De igual manera, los que son localmente avanzados también fue mayor, y la sobrevida global de todos los pacientes aquí no tuvo significancia estadística, por lo que les comenté que los que son localmente avanzados, los que tenían respuesta parcial, podían salirse, podían ir a quimioradio, a radio o a cirugía. Y la tasa de sobrevida a un año, de igual manera fue mayor, aunque sin significancia estadística, 34% versus 27%, con tasas de toxicidad grado 3 y 4, pues en cuanto a trombocitopenia fue mayor en el grupo de GEMOX, en cuanto a vómito y en cuanto a neuropatía periférica por el oxaliplatino, como es de esperarse. Ahora bien, ¿qué evidencia, qué otras combinaciones con gemcitabina hay en pacientes con un buen ECOG? Tenemos este estudio que ya en estudios previos, mucho más antiguos, se habían visto que las fluoropirimidinas tenían
buena respuesta en estos pacientes con cáncer de páncreas localmente avanzado metastásicos, y cuando se comenzó a comparar con la gemcitabina, pues la gemcitabina fue superior, pero al hacer la combinación, este estudio publicado por Cunningham y por Neoptolemos, que estos aparecen como autores en varios estudios en páncreas. Fue un estudio fase 3 aleatorizado, etiqueta abierta, que se diseñó para comprobar la superioridad del GEMCAP, de la gemcitabina con capecitabina versus gemcitabina monoterapia. Pacientes con 18 años o más, ECOG menor de 2, adenocarcinoma, localmente avanzado metastásico, sin terapia previa. 533 pacientes. El brazo experimental era gemcitabina 1000 metro cuadrado semanal por 3 semanas y se descansa una, ciclos de 4 semanas, y capecitabina 830 miligramos metro cuadrado BID, día 1 a 14, y se descansa el resto de días y ciclos cada 4 semanas versus la dosis convencional de gemcitabina. Evaluaron los mismos objetivos que los estudios anteriores. Y en cuanto a la eficacia, podemos ver que las tasas de respuesta objetiva, 19, 19% versus 12%, con 8 respuestas completas versus una en el brazo de gemcitabina, enfermedad estable 79 y 78, y progresión de la enfermedad también mayor del lado de la gemcitabina. Podemos ver que la sobrevida libre de progresión 5.3 versus 3.8, y la sobrevida global también fue mayor, 7.1 versus 6.2, con toxicidades pues asumibles, que no varían mucho. Lo que sí varió un montón fue el síndrome de mano-pie, que fueron 10 pacientes por el hecho de usar la capecitabina. Ahora bien, todo este contexto fue en pacientes que tienen un ECOG como máximo de 2, pero ¿qué pasa con los pacientes que tienen un peor ECOG, un ECOG de 3? Entonces, no hay un estudio que sea fase 3, que sea exclusivamente para pacientes con metastásico, solo con gemcitabina versus no hacer nada. Entonces, la evidencia se traspola de este estudio del CONCO 001, que fue un estudio multicéntrico, abierto, aleatorizado, controlado, un estudio alemán. 18 años, Karnowski mayor del 50%. Todos los pacientes de este estudio habían ido a resección, o sea, eran localizados, eran un T1 a T4, N0 o N1, y todos tuvieron una cirugía R0 y no tenían terapia previa. Se aleatorizaron a vigilancia o a dar gemcitabina 1000 miligramos metro cuadrado semanal por 3 semanas, descansa uno por únicamente 6 ciclos. Y evaluaron la sobrevida global y libre de progresión. Lo que encontramos acá son la distribución de los pacientes. Podemos ver que el grueso de todos los pacientes eran T3N1, parecido a nuestro paciente que era T4N1. 81% de los pacientes tuvieron resección R0 y la histología del 98% eran adenocarcinoma. En cuanto a los resultados, la sobrevida global, sobrevida libre de progresión, perdón, fue mayor en el grupo de gemcitabina, 13.4 meses versus 6.7. Y en cuanto a la sobrevida global, este estudio se permitía que los pacientes se cruzaran al brazo de la gemcitabina al presentar progresión. Es por eso que la sobrevida global es muy parecida a 22.8 versus 20. Pero incluso, aunque sea un estudio crossover, sí hay diferencia en cuanto a la sobrevida global. A modo de resumen, como para ponernos en contexto con nuestra paciente, en todos los estudios, los que son con buen ECOG, ninguno vive más de un año, a diferencia de nuestra paciente que fueron 5 años. Y los que más viven, pues son los que tienen cirugía, como bien demostró el estudio CONCO. Y como conclusión, la sobrevida global en esta enfermedad es corta. En pacientes con buen ECOG se debe usar FOLFIRINOX o nab-paclitaxel más gemcitabina, que es categoría 1, si no podemos usar Gemox, que es categoría 2A, y en mal ECOG la gemcitabina monodroga pues está indicada. Únicamente no sé si hay dudas o comentarios.
Yo no sé si te escuché bien, pero dijiste que no había ningún estudio de gemcitabina en escenario metastásico como monoterapia. No, en escenario localmente, como la mayoría de estudios de todos estos son traspolados de metastásicos, pero no hay un estudio de gemcitabina como localmente avanzado que lo compare con placebo, digamos, con no hacer nada. Por eso es que todos se traspolan. Bueno, al menos yo no encontré, puede que sí hayan. O sea que todos estos estudios que presentaste son de enfermedad localmente avanzada, pero irresecable, vamos. O Sí, sea, localmente avanzada, avanzada, metastásica. irresecable y metastásicos, ¿no? Exactamente. Porque en localmente avanzado pues, sí hay información de todos los tumores borderline, de todos los estudios de neoadyuvancia y todas Exactamente. las otras estrategias con Exacto. quimio radio, etcétera. Pero lo que vos Ah, por eso, presentaste es localmente localmente avanzado avanzado, pero irresecable, y ¿no? resecable. Exactamente. Y pues ahí sí hay evidencia de gemcitabina sola. ¿No? Un estudio viejito que fue el que llevó a la aprobación de la gemcitabina en este escenario. Pacientes no tenían un beneficio en supervivencia, pero tenían un beneficio clínico y fue el estudio que llevó a la aprobación de la gemcitabina en este escenario. Ok, gracias. Y según lo que le dice, ¿cuál aconsejarías para el Ix? Gemox, bueno, depende. Ahora que tenemos 5FU, pues no, no para todos, pero si el paciente tiene buen ECOG, Folfirinox. Y si no, pues el esquema, el Gemox es bueno, también es una opción. Y ¿qué opinan? Yo creo que Folfirinox, uno le tenía como mucho miedo usarlo en cáncer de colon. Y ya cuando empezamos a usar en sus pacientes tronados de cáncer de páncreas, pues es un esquema que, que lo toleran bien los pacientes, que no es tan tóxico si uno tiene todos los cuidados. Pero la sobrevida libre de progresión es casi la misma, ¿no? Con Sí, 5.9 de Folfirinox y con Gemo 5.8. Y bueno, el Conco 001 es en adyuvancia, ese no entraría. Y gencitabina, capecitabina 5.3, abraxane de gencitabina 5.5, Gemox 5.8, sí, pues todos andan casi igual. ujú. Pues no sé qué les gusta ahí como para sacar un consenso ahí. Mi opinión es que ahí sí que como decía Luis, aprovechando la posibilidad y que por la cual en parte nos reuníamos hoy también, es consensuar, ahora que está la posibilidad de tener el fluoracilo ahí en el hospital. Yo creo que sí hay pacientes con un excelente COG, yo creo que pues todos nosotros en la consulta y Rixi también conoció por ejemplo, un paciente que tuvimos con Folfirinox y que pues pacientes con un muy buen estado funcional y que pues en el estudio eran menores de 65 años, ¿no? Que los pudiéramos considerar para este esquema, eh, considerando que tendrían que ir al hospital, ¿verdad? Que esa es otra cosa que ahorita pues hay que tomar en cuenta. Y pues veríamos ahí cómo lo coordinamos. Nosotros en la consulta, pues lo que tenemos, lo que habíamos tenido era Gemox o gemcitabina sola, pero creo que lo podemos dejar en pacientes como muy buen estado funcional y más jóvenes con Folfirinox y el resto pues con esas otras dos opciones o con gemcitabina y cape. No sé qué piensan los demás. Considerando sobre todo que el beneficio en supervivencia global sí es mayor para Folfirinox que con los otros esquemas, ¿no? Ujú.
solo en cáncer de páncreas, Pierre. Bueno, de lo que estamos hablando ahorita, sí, ¿no? O sea, Es que fíjate que no te escuché cuando comenzaste a disculpar, o sea, no se podía repetir. no, o sea, ahorita hablando solo de páncreas, ¿no? De que pacientes con muy buen estado funcional y que sean menores de 65 años, consideremos FOLFIRINOX como la primera línea y lo estaríamos enviando allá con ustedes para el tratamiento. Y pues ya los pacientes con un estado de desempeño físico ya más deteriorado, pues ya los manejaríamos con los otros esquemas que tenemos, que serían o Gemox o con gemcitabina sola. Yo pienso, fíjate, que es como una discusión que yo he comentado que siempre me ha llamado la atención porque cuando comparas un medicamento, un esquema nuevo contra el tratamiento estándar, digamos, gemcitabina FOLFIRINOX, yo creo que el objetivo ahí ideal es la sobrevida libre de progresión más que la sobrevida global. Porque la sobrevida global de repente va a depender de otros tratamientos o la posibilidad de que el paciente pueda ser incluido en otras líneas de tratamiento, ¿verdad? ¿Crees que puede ser FOLFIRINOX como una... que esa diferencia en la sobrevida global hubiera sido que los pacientes con FOLFIRINOX hubieran tenido un mejor ECOG cuando progresaban? ¿O cuál será como la explicación de tanta sobrevida global? Porque casi la dobla. Lo que pasa es que aquí en páncreas, sino, o sea, este concepto de las líneas ulteriores de tratamiento, creo que en mama o en otros escenarios, pues tal vez sí tiene esa explicación. Pero aquí sí creo que hay un beneficio de esa primera línea. Por supuesto que todos los pacientes, cuando se aleatorizaron, tenían el mismo estado de desempeño físico, tenían ese mismo grupo de edad. Entonces yo creo que ahí los grupos y en la tabla del estudio está bien demostrado que son grupos equitativamente aleatorizados. Entonces yo creo que aquí sí hay un impacto en esta primera línea. Sí coincido con Hugo en que hay otros escenarios en la oncología en la que las líneas ulteriores de tratamiento pueden impactar en esa supervivencia global, pero creo que en cáncer de páncreas las líneas ulteriores son limitadas y yo sí creo que acá sí hay un impacto. Y doctora Jennifer, doctor Noé. Yo creo que en este tumor, como bien dice Pierre, o sea, obviamente lo que va a matar al paciente es el tumor, no otra causa. Entonces, yo creo que sí, seleccionando bien a los pacientes con las características estas de 65 años, buen estado funcional, yo creo que sí serían como los pacientes ideales. Y a los pacientes con un poco más añosos, pues darles el Gemox. Y los en mal estado funcional, pues darle la monodroga, porque ahí sí no creo que sería adecuado la combinación. Nosotros hemos tenido experiencia, por ejemplo, en colon y recto. Tenemos como 3 pacientes que les dimos pero con CAPE. Y la verdad es que la respuesta ha sido buena y como bien decís vos, la toxicidad no ha sido tan incrementada. Entonces, yo creo que es de perderle el miedo al esquema. Y pienso que es escoger bien al paciente, ¿verdad? Si es un paciente FOLFIRINOX y la segunda línea sería Gemox o gemcitabina. ¿Verdad? Y si es un paciente tronodón, pues con Gemox. Tal vez, no son muchos, la verdad, los pacientes que vemos con cáncer de páncreas, tal vez estos pacientes sí valdría la pena que todos los discutiéramos, ¿no? Al momento de decidir FOLFIRINOX, que los discutiéramos en la clínica de tumores y que sea una decisión, pues, consensuada, ¿les parece? Sí, pero pues yo creo que esa conclusión pues es válida también, ¿verdad? Digo, ya después de esto,
pues si me mandas para un Folfirinox, se lo ponemos sin dudar. Yo también considero que sería bueno que tu propuesta sí está bastante bien, Pierre, pero donde no estoy tan de acuerdo es con tanto Folfox. Si el paciente tolera la vía oral, a él sí sería bueno darle Shellox más que Folfox. Ahorita nos vamos si ya concluimos con lo del cáncer de páncreas, ya pasemos a los otros escenarios. Si quieres dejar de compartir un poco, Luis, por favor. Sí. Estuvo bien tu presentación, Luis. Yo creo que estuvo bien. Gracias, doctor. Y ahora Folfox versus Folfox en otros escenarios, ¿verdad? Si la doctora está por aquí. No, creo que ya se salió la doctora Jenny. Bueno, perdón, dale Hugo, perdón. gracias. Yo les quería comentar que con el doctor Rixi empezamos esta campaña porque hubiera Folfox en el hospital, que debe haber sido unos 3 años, ¿verdad, doctor Rixi? Que se metió la inclusión del 5-fluorouracilo. Sí. Sí, desde cuando se fue usted al hospital, que fue hace, ¿cuánto? Hace 2018. Sí, 2 años ya. Sí. Y en diciembre fue que, bueno, cuando yo regresé de vacaciones en enero, ya me topé con Lo compraron si no estoy mal, como a principios de enero. que había Folfox, digo, que había 5FU y hemos empezado a hacer nuestros TANES. Pero en el sentido ese de que pues debemos de regular la administración. Por ejemplo, en cáncer de colon, que es donde más tenemos, Celox es lo mismo que Folfox, ¿verdad? Y yo creo que ahí nadie tendría ninguna duda en continuar usando Celox más que Folfox. No sé si alguno tuviera algún... Yo tengo como un ejemplo. Por ejemplo, en cáncer gástrico, el cáncer gástrico, pero pacientes que estén obstruidos y que no puedan tragar la capecitabina, pues sería bueno iniciarles con Folfox. Y si tuvieran algún tipo de respuesta, pues ya cambiarlos a Capox. Eso sería como de lo que yo me he tocado ver en el hospital, de que los pacientes no toleran, que tienen cáncer gástrico difuso, no toleran la vía oral y obviamente no van a poder absorber bien la capecitabina, todo lo vomitan. Y les podría ir bien con un par de ciclos de Folfox y después ya pasarlo o rotarlo a Capox. Eso sería como uno de los puntos válidos. Igual a los de cáncer de colon, si están tolerando la vía oral, pues